etmoides tiene para su estudio una lámina horizontal, una lámina vertical y dos masas laterales. Por lo tanto, Só tem aquelas dois negócios assim, tem um monte de furinho no meio. Só isso que eu falei. no hay una maqueta, ¿no? Nadie tiene maqueta. El mío, ¿dónde está Só el os mío? El pretinhos mío. lá que eu lembro, que tem um monte de furinho. Sácalo de la cajita, por favor. Que eu me lembro do Timóteo. ¿Cómo han pasado por esto? Sufriendo. Bien, eso está mal. La varilla, ¿qué se dice? La varilla está por ahí, por favor. Ya, veamos, miren, el hueso etmoide tiene este tamaño aproximado, donde este va a presentar, miren, una lámina vertical, que aquí ya lo he soltado la parte inferior de la lámina vertical. Esto venía en la parte central de ambas masas laterales. Ahí, miren, lámina vertical, ahí, lámina horizontal, ahí, o sea, es todo esto de acá, ¿no? Es una hoja delgada que está uniendo ambas masas laterales. Las masas laterales tengo uno de este lado, otro de este otro lado. Todo esto que rodea una masa lateral y se llaman, pero en el etmoide, laberintos etmoidales. Pero para estudiarlo mejor se lo considera como masa lateral. Hablemos primeramente lo que es la lámina vertical. La lámina vertical, miren, se va a dividir en dos gracias a la lámina horizontal que lo va a dividir en una parte superior que se llama crista galli, esto de acá, y en una lámina inferior que se va a llamar lámina perpendicular, que sería todo esto, ¿no? Todo esto. ¿Ya? La crista galli es una estructura casi triangular, o triangular si quieren decirlo, donde se va a insertar la hoz del cerebro. Pregunta de examen quizás sea, ¿qué es la hoz del cerebro? Una membrana que separa al cerebro en dos lados o hemisferios. Segundo, la lámina perpendicular. La lámina perpendicular, miren, es así de delgada y va a presentar dos caras o lados y 5 bordes. Para el estudio de esta lámina, tengo que dibujar de esta forma a toda la lámina completa. Y aquí está la separación. Ahí. Miren, aquí en la separación veo la parte superior, que es la crista galli, y la parte inferior, la lámina perpendicular, de un lado. Por lo tanto, la lámina perpendicular les dije que tiene 5 lados. Empezamos: superior, inferior, anterior, posterior y posterior-inferior. ¿Sí? Por lo tanto, cada lado, cada borde de la lámina perpendicular va a ser articular, con excepción de este borde que se llama posterior inferior. No, perdón, este de acá, posterior, anterior, perdón. Gracias. Está húmedo. Perdón. Gracias. Ya seca. A ver, recordemos los bordes. Borde superior, anterior, posterior, postero inferior, y este se va a llamar borde inferior o también antero inferior. ¿Ya? De estos bordes dijimos que este de acá es el único que no articula, este de acá. Por lo tanto, voy a hacerlo un poco más pequeño para que más o menos le entendamos a este huesito pequeñito. Ahí está. Muito úmido isso. Uma beleza, A ver. El borde superior, esto se va a articular con la lámina horizontal.
¿no? Con la misma lámina que lo va a dividir, lámina horizontal. El borde anterior, esto se va a articular por delante Essa é Maria do João. con una espina que proviene del hueso. ¿De qué hueso proviene? Frontal, ¿no? ¿Sí? Espina nasal del hueso frontal por delante. Además de que articula a cada lado con otros huesos que vienen par. ¿Qué huesos son esos? Los huesos nasales. Pásame mi cajita, por favor, Rapingo. Por favor, mi cajita. Vamos a ver cómo articula por delante con los nasales. A ver, ¿dónde está? Uno y el otro. Dos. Miren, esto que está pintado de color verde sería el hueso nasal. Aquí tengo al otro hueso nasal sin pintar, lo voy a pintar para que podamos comprender ahí ambos huesos nasales. Ahí. Y miren, entre huesos nasales se van a unir de esta forma. Ahí, ¿no? ¿Cierto? Entre medio de estos huesos nasales, ahí es donde va a encajar la espina nasal. Y también va a encajarse con esta parte de esto de acá, en su borde anterior va a unirse ahí de esta forma, ahí entre medio, cosa que este lado anterior va a unirse con un nasal y con otro nasal al mismo tiempo. No sé si me dejo entender. ¿Queda claro o no queda claro? A ver, esto va a ir acá, ahí. Y esto va a venir por delante. Recordemos que esto es el borde anterior y esto va a ir, a ver, ahí. Miren, esto va a ir acá y va a ir acá. Si lo juntamos bien, miren esto de acá. Ven esta parte anterior que está saliendo, ¿no? Esto va a unirse con quién? Con ambos nasales en la parte central. Si yo lo separo, a ver, miren, creo que no se pudo ver bien. Un nasal y otro nasal a este otro lado. Entre medio de esto de acá va a estar esta lámina por delante. Ahí entre medio, pero por atrás, ¿no? Encajándose. ¿Queda claro, no? Y antes que llegue con un nasal a este lado y otro nasal a este lado, por encima, ¿quién viene? La espina nasal, a encajarse con una cuña, dice, ¿no? Por delante, en este antero inferior se va a unir tanto con el hueso nasal como este borde de la lámina perpendicular con un cartílago que se llama cartílago nasal. Aquí no digo que se articula porque recordemos que articulación es hueso con hueso, ¿no? Entonces aquí digo se va a unir al cartílago nasal, por eso no articula. Y este otro lado, póstero inferior, se va a unir a un hueso que se llama vómer. Y miren que el hueso vómer también se va a unir al cartílago nasal para formar todo el tabique nasal, toda la parte central de la nariz, ¿no? Si el orificio está así, miren, tengo un orificio nasal, otro orificio nasal, esto de acá que es el tabique nasal que separa ambos orificios olfatorios, esto va a estar formado, lo de adelante por cartílago y lo demás adentro por hueso, ¿no? ¿Qué hueso lo va a formar esa parte de atrás? El vómer. El vómer lo forma. ¿Dónde está mi cráneo, mi base del cráneo? Pásenme el base del cráneo, pásenme aquí, gracias. Miren, aquí tenemos esto. Aquí tenemos un orificio nasal, otro orificio nasal, y entre medio tiene que haber algo acá que separe, ¿no? Y el vómer tiene esta forma. ¿Cuál es el vómer acá? Este pedazo de acá es el vómer. Esto va a venir a juntarse, a ver, ahí, a ver, Meu vômer é maior. ahí, por dentro. No entra, o sea, no es del mismo tamaño, pero viene ahí al medio, ¿no?
No sé si se puede ver. Está entre los dos Sí. nasales, Ahí, Ya. ¿ya? El vómer se va a unir con el cartílago nasal por delante, ¿no? Para formar el tabique nasal, para separar un orificio de otro orificio. Y aquí atrás, ¿qué vamos a tener atrás? En el borde posterior. ¿La cresta de quién? La cresta esfenoidal anterior, ¿no? Y aquí, ¿quién venía? El cuerpo, ¿no? La cresta era algo delgadito y aquí está el cuerpo. ¿Por qué dibujo? Miren acá el vómer y aquí el cuerpo. ¿Se acuerdan que en el cuerpo del esfenoides, miren, el cuerpo es esto de acá, ¿no? Y por debajo, ¿quién está? El vómer. Va a articularse con el vómer por debajo. ¿Sí? Y del cuerpo por delante sale algo delgadito que se llama cresta esfenoidal anterior, que se va a articular con este borde posterior de la lámina perpendicular. Y listo, ya mencionamos los 5 lados. Borde superior articula con la lámina horizontal, anterior articula con la espina y los dos huesos nasales, espina nasal. Borde antero inferior, acá, se une con el cartílago nasal. Posterior inferior va a articular con el borde anterior del hueso vómer y el borde posterior con la cresta esfenoidal anterior del esfenoides. Ahora, veamos acá las caras que va a presentar. Miren, si esta es la lámina perpendicular, presenta una cara de este lado, otra cara de este otro lado. ¿Qué cara será? Lateral derecho, lateral izquierdo. Si dibujamos a la maqueta del etmoides de esta forma, tendría esa forma, ¿no? Dos masas laterales, una lámina perpendicular, una lámina horizontal. La lámina viene acá, ¿no? A ese nivel. Para eso tengo que saber las cavidades que se encuentran lateralmente a las masas laterales. ¿Qué cavidad hay acá? Orbitaria, ¿no? ¿Qué cavidad hay acá? Nasal y otra nasal, ¿no? ¿Cierto o no cierto? A ver. Cierto. Miren, el etmoides estaba entre medio, por atrás, ¿no? A este nivel, atrás. A los lados, ¿quién está? Las órbitas. Entre medio, los orificios nasales. Entonces estamos bien. Entonces tenemos que saber ahora de las cavidades nasales. Son como cuartos virtuales, por los cuales van a estar formados por un techo, un piso, una pared lateral y una pared medial. Lo mismo de este otro lado, un techo, un piso, pared lateral, pared medial. De la cavidad orbitaria, cavidad orbitaria. En la cavidad nasal lo mismo. Tengo un techo, un piso, una pared lateral y una pared medial. Techo, piso, pared lateral, pared medial, ¿no? Por lo tanto, esto va a estar entre medio, ahí, ¿no? ¿Qué pared va a formar de la cavidad nasal? La pared medial. Entonces, digo que cualquiera de estas dos caras va a formar la pared medial o pared interna de la cavidad nasal, de esta o esta. ¿Sí? Si no nos acordamos qué lado es, entonces invertimos la posición. ¿Qué caras son estos? Son caras laterales. Lo contrario de lateral es medial. Pared medial de la cavidad nasal. Pared medial de la cavidad nasal. Bien, ya describimos a la lámina vertical. A ver. Lámina vertical presentaba una porción superior que se llama crista galli, una porción inferior o parte inferior que se llama lámina perpendicular. La lámina perpendicular tenía 5 bordes y 2 caras, ¿no? ¿Cuáles son los 5 bordes? Superior, anterior, posterior
póstero inferior y ántero inferior. Y las dos caras eran laterales, derecha e izquierda. ¿Listo? ¿Qué pasaba con el superior? Con la lámina horizontal, ¿no? La anterior, la espina nasal del frontal, ¿no? Y va a articular ¿con quién más? Con los huesos nasales. Bien. ¿Pero qué parte de los huesos nasales? A ver. La cara Las paredes. superior. La cara posterior, ¿no? La cara posterior entre los bordes mediales. Vuelvo a dibujar acá, ahí, acá, ¿no? Viene ahí, un nasal, otro nasal. Y por detrás de ambos nasales, por detrás, viene acá la lámina. ¿Qué lámina es? Perpendicular, borde anterior, por detrás. Y se va a unir en el borde medial. Recordemos que este es borde lateral, borde medial. Borde medial, borde lateral. ¿Sí? Posterior, borde posterior, ¿con quién se une? La cresta. Cresta, esfenoidal, anterior, porque también tengo una inferior, ¿no? Del esfenoides. Póster inferior, ¿con quién se articula? Con la cresta inferior. No. Borde anterior del vómer, ¿no? ¿Quién expuso vómer acá? ¿Quién expuso vómer? Foi o aluno que sacou 0 en el examen pasado. ¿Sí? Antero inferior, Foi o Neto do Alexandre que ficou 0. ¿se articula? No, se une al Não, cartílago eles tiraram nasal. 35. Aí como eles usaram o mesmo trabalho, a doutora deu só Anatomía 30. 4 está llevando ya. Dos caras, lateral derecho, lateral izquierdo. ¿Qué pasaba con estas caras laterales? Dijimos otra vez acá. Esta es la cara lateral, esta es la cara lateral, ¿no? Está ahí. Muy bien, va a formar una pared medial. As professoras são muito boazinhas, eu dava 0 e mandava vazar. Não, mas foi porque eles fizeram um cartaz junto. Entendeu? ¿De quién? Mentira. De la cavidad orbital, Não, no Eles ocuparam orbitaria, outros. Faltava. nasal. Foi, não, faltava 15 minutos para acontecer a aula de horário. O seu irmão, não, o seu irmão falou que não sabia o que era pra fazer e pegou emprestado do guri. Falou que ele só Listo, mucha información. que ele falou que eles Mucha fizeram información. junto. ¿Ya? Mas eu acredito. Mentira, Direto. Eu acredito benzinho. ¿Y la crista galle para qué estaba? La obsesión de la otra. Lados del cerebro, ¿no? Bien. Listo. Pasamos a la lámina horizontal. Acá lo vamos a hacer a la lámina horizontal. Esto era lámina vertical. Ya estoy bloqueando. Ya nos habló de las masas laterales, ¿sí, no? Sí. Ah, doctor. Lámina horizontal o conocida Tá como faltando lámina algo ainda, calma. cribosa. Bien. Cuidado que les pregunte el otro nombre de la lámina horizontal. Cribosa. ¿Por qué cribosa? Não, porque é cheio de foraminas. Acribillado, dice, ¿no? Era só disso que eu lembrava. Por lo tanto, la lámina horizontal tiene una cara superior y cara inferior solamente. Você aqui, mas... ¿Cuál es la lámina horizontal acá? Esto de acá, ¿no? Miren, lo voy a pintar con rojo. Esto es la lámina horizontal. Por lo tanto, va a tener una cara superior. ¿Dónde está la varilla? Cara superior a este nivel, cara inferior a este nivel, ¿no? Arriba, abajo. Sim. A ver, cara superior, cara inferior de la lámina horizontal. La cara superior, voy a dibujarlo acá. Aquí está una masa lateral, otra masa lateral. Aquí entre medio, ¿quién estaba? La crista galli. A cada lado va a estar esto acribillado de orificios, ¿no? ¿Qué se llaman esos orificios? Foraminas. Orificios
¿Qué se llama eso? Foramídeos. Foramíneas. Agujeros olfatorios. ¿Qué pasa por Foramíneas são estos os buracos agujeros? da crevosa. Terminações do nervo olfatório. Filetes Filetes olfatorios, ¿no? olfatórios. Del primer par craneal estamos hablando, ¿no? Agujero. Meu Deus. ¿Qué más hay? Agujero ¿Qué olfatório. más encuentro acá? A la hendidura Etmoidal. etmoidal. La hendidura etmoidal está lateralmente a la crista galli a este nivel. Hendidura. Una hendidura va a ser más o menos o parecido a un canal o surco que va a presentar esta lámina horizontal, por donde va a pasar una prolongación de la dura madre. Lateralmente a la hendidura tendremos un agujero grande a este nivel y otro acá a este nivel. Lateralmente a la hendidura, el agujero etmoidal anterior. ¿Y qué va a pasar por ese agujero etmoidal anterior? Vasos, nervios, Pasa nervio etmoidal anterior. ¿Y por la hendidura qué pasaba? la prolongación de la Prolongação da dura madre. Prolongación dura más. Listo. 3 estructuras. Vamos a la cara inferior. Voy a pintarlo de azul. Miren la cara inferior de la... Ahí, ¿no? La cara inferior. ¿Cuál? Tiene dos canais, dos surcos também. Eso está en la masa lateral. Entre as hemicendilhas. Ah, doctor, se forma como un canal, ¿verdad? En la cara superior formaría como un canal. Mas é da massa lateral esse aí. Claro, eso está en la masa lateral. Ah, bueno. ¿Ya? ¿Me presta su marcador negro, Katia? Katia. Peraí, tá dentro da minha mochila. Ela deixou aí. Dá só pra não ver minha cartinha. Tá no outro bolso. Ahorita, bueno, se me olvidó. Ahorita le Perdón. Sim. Segura aqui. Borra, ¿no? Ahí, borra. Una estructura, por si acaso se me olvidó, ahorita me hicieron acuerdo. Una estructura que viene por encima de esto de acá y de este otro canal. Cuando vemos la cara superior, miren, tiene 2 canales lateralmente a la crista galli. La crista galli es esta de acá y miren, tengo un canal y otro canal, ¿no? Esos canales van a estar acribillados, muchos orificios a ese nivel para que pasen filetes olfatorios, pero por encima del canal, ahí se va a apoyar el bulbo olfatorio. Y es ahí donde va a originarse el origen aparente del primer par craneal, olfatorio, encima, ¿ya? Ahora, cara inferior, estábamos hablando de la cara inferior, voy a pintarlo con negro, esa es la cara inferior. La cara inferior, miren, va a formar parte de la cavidad nasal, ¿no? ¿Qué pared va a formar? El techo o pared superior. Entonces acá forma el techo o pared superior de la cavidad nasal. Pode ser teta. Meu Deus do céu. Listo. Listo. Nada más con la... A ver, Esse é outro já. ahí. Não, deixa esse carro com ele. Lámina horizontal, lámina vertical. Nos falta la masa lateral y con eso vamos a terminar. A ver, nada más. ¿Qué horas son? Yo creo que con el etmoide vamos a terminar y lo vamos a dejar ahí nomás la casa porque ya estoy cansado. Estuve desde la mañana, con anatomía 2 estaba en la mañana. No, sino que estaba con los anatomía 2. Anatomía 2 en la mañana preparando igual todo lo que es cerebro, todo eso para que pasen a la Olimpiada también ellos. Tenía que alistarlos. ¿Ya?
Pero de todos modos, igual se los voy a pasar mi resumen. Tengo un resumen. Creo que sí se ve, a ver, espérate. Esse é o resumo deles. A ver. Liliana, mándame un mensaje, a ver. Porción inferior o parte inferior de la lámina vertical. De la lámina perpendicular. Mándame un mensaje, Liliana, por favor. Liliana, para ver lo que son nuestros grupos. Para ver lo que son de nuestro grupo. Ah, ¿verdad? Forma un grupo de, con lo que tengo ahorita. Es que pregunto, para saber quiénes son. Claro. Tú eres con él y con él, ¿no? Los tres. Y te falta. Quero perguntar pra ele se ele vai falar a nota de cada um. Pra gente surrar aquele que não conseguiu um ponto bom. Como que ele vai falar? Ele vai falar assim, os 25 da Edilene, ela conseguiu só 10. Forma el grupo y los añades a los que son de la doctora Paola. Probablemente en Lima, solo Paola. Solamente la doctora Paola. Paola. Sí, prefiero estar sola que con mi familia. Es muy importante. Si armas el grupo, me lo pasa, ¿ya? Aquí ahí le pasa. Ah, yo también a mi papá. Para De huesos de la cara. También se lo voy a pasar a alguien de los dos. Se lo voy a pasar a Mateo. Y ya después se lo pasa a todos. ¿Ya? Yo le voy a pasar a ella. Ahí. Listo, véngase a este lado, compañero. ¿De quién es esto? De la cavidad orbitaria. En cambio, la cara medial, ¿cuál es la cara medial acá? Esta es la cara medial, ¿no? ¿Qué pared va a formar? Muy bien, entonces va a formar o forma la pared, aquí se me olvidó la pared lateral. Si aquí es medial, aquí pasa a contrario, lateral, ¿no? Pero de la cavidad nasal. Y listo. Además, en esta cara medial encontramos a tres estructuras. ¿Cuáles son? Los cornetes nasales o conchas nasales. ¿Cuáles son estas conchas nasales? Superior, medio, nada más. El inferior es un hueso independiente, aparte. Pero va a articular el cornete nasal medio. El cornete nasal medio articula con el cornete. ¿Con qué cornete articula? Con el cornete nasal inferior, ¿no? Entre cornete medio e inferior, ambos van a articular mediante una apófisis unciforme en forma de gancho. Esta apófisis une cornete nasal medio con cornete nasal inferior. Ahora, ¿cuáles serían los cornetes a ese nivel? A ver, veamos acá. Tengo un cornete acá, otro cornete acá, un cornete acá, otro cornete acá. ¿Sí? Los cornetes tenían la función ¿de qué? Filtrar, calentar, humedecer, ¿no? ¿Sí? Al aire que ingresa al conducto respiratorio. Además, se decía que hay dos cornetes inconstantes. ¿Cuáles son? 1, 2. Cornete nasal supremo y el otro cornete nasal de Zuckerman, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Puede ser pregunta de examen, sí. ¿Cuáles son los cornetes accesorios? Esos dos. ¿Y dónde se encuentra cada uno? Pregunta de examen, ¿dónde se encuentra cada uno?
ubicación. ¿Listo? Eso va a ser su investigación de ustedes, que tienen que saber dónde se ubica cada uno. Para ustedes. Bien, lo han investigado. Bien, esa era su tarea de ustedes. Cara lateral, cara medial son caras no articulares, ¿no? Porque van a formar parte de una cavidad. Ahora veamos a la cara superior. Miren, la cara superior es esto de acá, ¿no? Cara superior. ¿Con quién articula esta cara superior? Con la escotadura etmoidal nervosa. Hemiceldillas del frontal. Bien. Además que en la cara superior encuentro a dos estructuras más. Al canal etmoidal anterior y canal etmoidal posterior. Si esto fuera la cara superior, miren acá y acá el otro, aquí está la cresta Galli, acá hay un canal etmoidal anterior, por donde el agujero etmoidal va a pasar el nervio por este canal, ¿no? Y otro canal etmoidal posterior, ¿no? Por donde va a pasar el nervio etmoidal posterior, ¿no? ¿Y qué hay entre medio de los canales? Las hemiceldillas, ¿no? Y esto va a articular con las hemiceldillas del hueso frontal. Bien. Siguiente cara. ¿Qué cara es? Anterior. La cara anterior va a articular con dos huesos. Páseme eso ahí, por favor. Páseme eso ahí. Bien. Miren, cuando esto va a articular de esta forma, ahí, miren. Ahí. Miren. Esta parte anterior, todo esto de acá, ¿con qué hueso se va a unir? Miren ahí. Primeramente con el lagrimal. El lagrimal es esto que voy a pintar de rojo. Ese es el lagrimal. Y esto cuando se articula, viene ahí, ¿no? Y miren, adelante en la cara anterior va a unirse con el lagrimal y también con este hueso de acá. ¿Qué hueso es? La cara frontal. Apófisis frontal del maxilar superior, ¿no es cierto? Entonces, cara anterior articula con dos huesos. ¿Qué huesos son? Con la cara interna del lagrimal. Número 2, articula con la cara interna de la apófisis frontal del maxilar superior. Y listo. Cara superior, cara anterior, cara posterior es la más fácil. La cara posterior, ¿con quién se unía? Las hemiceldillas de ¿qué parte del esfenoides? De la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Bien. Bueno, acá se va a articular con la hemiceldilla. ¿Qué horas son? Hemiceldilla de la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Yo creo que ustedes ya lo saben esto ya. Superior, anterior, posterior, cara inferior. La cara inferior, esta va a articular ¿con quién? Con dos huesos, ¿no? Palatino y maxilar superior. Pásame el palatino de ahí, compañero. Su apellido es Karima, ¿no? ¿O Medina? Mérida. Pineda. Ya. El otro pásame igual, por favor. El otro palatino. Bien. Vamos a ver cómo va a articular esto con esto. A ver. Acá. ¿Está grabando?
grave. Déjenme un rato jugar con y esto. Ya llegó. Ya llegó la fuente. Ahí. Todo desde acá. ¿Vean? A ver, primero acá con esto. Ahí. Y luego el otro. La marcadita con negro, rojo. La miseria. No me gusta armar eso. Sí, pero no se ajusta rápido. No. Muy bien. Ahí, ahora sí. No sé. A ver. Número 1, vean. Miren acá. La parte oscura o la parte que está pintado con negro, eso es la cara inferior. Cara superior azul. Esto primero va a articular ¿con quién? ¿Con qué hueso? ¿Qué hueso es este de acá? Maxilar. Esta superficie de acá donde se está uniendo se llama cara nasal del maxilar. ¿Por qué se llama cara nasal esto de acá? Porque aquí tenemos el orificio nasal, ¿no? Y esta es una cara nasal. Entonces ahí primero se va a articular con la cara nasal del maxilar superior. Y atrás miren que deja un espacio para unirse ¿con quién? Con el palatino. El palatino, miren, va a ir ahí, a encajarse ahí. Ahí. Nomás que no lo sujeta bien. Ahora, veamos esto de acá, miren. Esto cuando articula con el palatino de esta forma, viene ahí, miren. A ver, ¿no es cierto? Lo voy a... Ahí. A ver. Y el otro palatino va a venir de este otro lado. Por lo cual, miren, si esto desarticulo, el palatino tiene una apófisis que se llama orbitaria. ¿Y por qué es orbitaria? Porque presenta ¿cuántas caras? 3 caras. ¿Dónde está mi...? Préstame, la tengo, por favor. Esta parte que está pintado de rojo se va a llamar cara etmoidal. Esta otra que está pintado con negro será la cara orbitaria. Y esta otra de acá, la cara, ¿qué cara será? Esfenoidal, bien. Etmoidal, esfenoidal y orbitaria otra vez. Carilla orbitaria de la apófisis orbitaria. Carilla etmoidal de la apófisis orbitaria, ¿no? ¿Y por qué esto de acá se va a llamar etmoidal? Porque va a articularse con el etmoide a ese nivel, ¿no? ¿Listo? Y esto de acá, ¿por qué está así pintado con negro? ¿Por qué creen? Porque va a formar parte de la cavidad orbitaria. Este pedacito va a cerrar un pedacito de la cavidad orbitaria, ¿no? Del piso. Bien, ¿se entendió o no? ¿Sí? La separación de los, ¿cómo se llaman? Los meatos de la cara medial. Ya. Ahorita, espérame. No lo buleen. ¿No? La cara inferior va a articular con 2 huesos. Primeramente articula con la cara nasal del maxilar superior. Número 2, va a articular con la carilla etmoidal de la apófisis orbitaria del palatino. Y listo. No. ¿Ya? Ahora, lo que el compañero decía de los meatos, lo último, esto es lo último. Si aquí tenemos, miren, esto que se llamaba los cornetes nasal medio, cornete nasal superior. El espacio que va a formar entre cada cornete y otro cornete se va a llamar meato nasal.
Por lo tanto, aquí tendré al meato nasal medio, meato nasal superior, meato nasal inferior. ¿Sí? Y esos dos cornetes accesorios estarán por encima, aquí uno y aquí el otro, los accesorios. ¿No? ¿Qué más? Tarea para tu casa. Lea, búscalo. Este cornete nasal medio les dije que se unía gracias a una apófisis unciforme al otro cornete nasal medio, inferior, perdón, ahí, ¿no? Listo. ¿Algo más? Nada más, ¿no? Doctor, por la lámina perpendicular, ¿qué pasa? O sea, hay unos surcos, en la lámina perpendicular hay como unos surcos no sé cómo es ¿qué pasa por ahí? Sí. No sé qué es lo que pasaba por ahí. Este es por esto de acá. Lateralmente hay como unos surcos que van de forma horizontal, así más o menos, ¿no? Son surcos vasculares. Surcos vasculares, nada más. No tienen nombre, no tiene mucha relevancia. ¿Ya? Nada más. Ya mi mente se está blanqueando ahorita. Está cansado. Sí, estoy cansado.